Hola a todos, gracias por ver este video. Mi nombre es Jennifer Guzmán y hoy les voy a hablar sobre las obligaciones tributarias en el régimen general del IVA. Este video tiene como objetivo dar a conocer las generalidades y obligaciones de los contribuyentes y también orientar al contribuyente para la correcta realización de todas las actividades que acá se van a mencionar y los regímenes que debemos conocer y pues cómo aplicarlos correctamente, que es muy importante tanto conocerlas como saber aplicarlas. Para empezar, vamos a explicar qué es el IVA. El impuesto al valor agregado es el impuesto que se paga siempre al efectuar cualquier compra en cualquier establecimiento que venda un producto o un servicio. ¿Quiénes son los contribuyentes del IVA? Toda persona individual o jurídica, incluyendo el Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas. Un ejemplo para esto podría ser la SAT. Cuando la SAT realiza una compra, pues también paga IVA. También menciona las copropiedades y demás entes, aun cuando no tengan personalidad jurídica, que realicen en el territorio nacional o en forma habitual o periódica actos grabados de conformidad con la ley del IVA. Esto último también nos habla un poquito sobre todas las actividades que se realicen únicamente en Guatemala, es decir, si las actividades se realizan fuera de Guatemala, no estarían cumpliendo con la ley del IVA. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los hechos generadores del IVA, que van a ser todos los aspectos que están contemplados dentro de la ley del IVA. Primero está la venta o permuta de bienes muebles. Este ingresaría toda venta de producto o de venta de bienes muebles. Todo esto genera IVA. O incluso cuando se transmiten derechos de bienes muebles, entonces todo esto genera IVA. Es por ello que es un hecho generador. El siguiente sería la prestación de servicios en el territorio nacional. Esto incluye cualquier tipo de prestación de servicios profesionales o servicios técnicos que estén dentro del territorio de Guatemala. El siguiente serían las importaciones. Esta situación también afecta al IVA. Lo único que esta situación puede ser que no se dé. Un comerciante puede obtener sus productos o su materia prima directamente en el país sin tener la necesidad de realizar importaciones. Entonces es un poquito menos común. También el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles también es hecho generador. Un ejemplo podría ser cuando las personas rentan cuartos, rentan autos o incluso casas. Todo este tipo de actividades son hechos generadores del IVA. El siguiente, las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, salvo que se efectúen en ocasión de la participación de la masa hereditaria o la finalización del proindiviso. Esto quiere decir o se da cuando existe una deuda entre dos personas y esto se lleva ya a un juicio o una demanda. El juez determina que la persona deudora salde su deuda con algún bien si no cuenta con el efectivo. Entonces estas situaciones o la entrega de este bien también es hecho generador de IVA, está sujeto al IVA. El siguiente serían los retiros de bienes muebles efectuados por contribuyentes o por el mismo propietario para su consumo personal. Esto se da mucho cuando las personas tienen sus propios negocios, como una ferretería, una tienda o una aceitera, y las personas o los dueños retiran producto para su uso personal. Entonces, en este caso, muchas personas piensan que como es su mismo producto, no debe estar sujeto a no debe generar IVA, pero sí debería de ser así, o sea, sí debería de pagar el IVA sobre ese producto, aunque sea utilizado para su uso personal.
También está la destrucción o pérdida de cualquier hecho que implique faltante en el inventario. Esto se puede dar cuando, pues como el enunciado lo explica, existe un faltante en el inventario y se pudo haber dado por pérdida, o también la destrucción implicaría que haya ocurrido algún accidente, algún incendio, o que se haya estropeado el producto por alguna razón. Más sin embargo, existen algunas salvedades en donde si el producto se dañó completamente y ya no se puede vender, pues ya no se tendría que pagar IVA por él. Pero de lo contrario, sí está incluida la destrucción o pérdida que implique faltante en el inventario. También incluye la venta o permuta de bienes inmuebles, la primera venta. Esto se da cuando una propiedad no cuenta con una inscripción en el registro de la propiedad. Eso significa que sería primera venta, entonces está sujeta a generar IVA. Otra también sería la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles. Esto se da cuando existe, por ejemplo, una donación del padre a su hijo. En este caso no le quiere dejar algún tipo de herencia o algún tipo de o algún tipo de testamento. Entonces se realiza la donación entre vivos, es decir, esta persona, el padre, en vida le entrega a su hijo estos bienes, y esto también es un hecho generador del IVA. Este sería el siguiente, la aportación de bienes inmuebles a sociedades. Esto se da cuando un grupo de personas pues decide realizar una sociedad. Muchas veces es una sociedad anónima y en este caso no aportan ningún tipo de dinero en efectivo, sino que realizan una aportación de bienes inmuebles. En este caso podrían ser como alguna oficina o algún automóvil que sea para el uso de la empresa, y esto también es un hecho generador de IVA. Pues como mencioné anteriormente, todos son hechos generadores, más sin embargo hay algunos que pueden darse muy rara vez o no son parte tan común. Como mencioné anteriormente, las importaciones, pueden haber personas que no necesiten importar ningún tipo de producto, ningún tipo de materia prima para poder realizar su producción, su venta. Las adjudicaciones en pago también son poco comunes, como las donaciones entre vivos y las aportaciones de bienes. Algunos de estos pues son los menos comunes, y los más comunes o los principales son la venta o permuta, que sería el inicial, el principal, la destrucción o pérdida o deterioro de los inventarios también es muy común, la prestación de cualquier tipo de servicios, los arrendamientos, que ahora se da mucho cuando se renta una oficina, un cuarto, el retiro de bienes, lo que comentábamos, que muchas personas hacen esto de ir y retirar algún producto de su propio negocio, y la primera venta de inmuebles también es una actividad muy común. Ahora les voy a hablar un poco sobre el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el contribuyente afecto a los actos o contratos según la ley. O sea, es toda la persona responsable que debe pagar los impuestos. En este caso puede ser el importador, el comprador cuando el vendedor o prestador de servicios no esté domiciliado en Guatemala, y el comprador cuando realice operaciones de acuerdo al artículo 52. Es decir, toda aquella persona que tenga la obligación de pagar o de cumplir cualquier obligación formal con respecto a la ley del IVA. También existen pues algunas exenciones generales. Una de ellas son las exportaciones de bienes y servicios, y esta se da únicamente cuando la exportación cumple con todos los procesos y toda la papelería y que pase por aduana. Cuando algún tipo de exportación no pasa por aduanas, sí podría considerarse contrabando. El siguiente sería la transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles a sociedades, que es como lo que hablábamos anteriormente, cuando en una sociedad se aporta algún tipo de bien mueble
o inmueble en lugar de dinero en efectivo, la ley pues lo puede eximir de esta responsabilidad. También la compra, venta de medicamentos genéricos y alternativos de origen natural, y también la venta al menudeo de carnes, mariscos, frutas, verduras, entre otras, hasta 100 quetzales por transacción. Esto es muy importante porque para que esto se pueda dar, debe la persona que esté realizando la transacción debe estar dentro de un mercado municipal o un mercado cantonal. Y también existen algunas exenciones específicas. En este caso serían los centros educativos y privados respecto a la matrícula, colegiatura y derechos de exámenes, que esto está establecido en la Constitución. Las universidades también, los organismos internacionales, la CDAG y el Comité Olímpico Guatemalteco también es una exención específica. Misiones diplomáticas y consulares, sus agentes y funcionarios acreditados en Guatemala y también el ICS. Y pues hemos llegado a la determinación del impuesto. En este caso, ¿cómo vamos a determinar el impuesto que se va a pagar? Pues existe algo que es el débito fiscal y algo que es el crédito fiscal. En este caso, el débito fiscal es el IVA de las compras y el crédito fiscal es el IVA de las ventas, y por medio de estos, que más adelante vamos a verlo, vamos a poder determinar cuál sería el impuesto que se tendrá que pagar. Entonces aquí tenemos ya un ejemplo un poquito más claro. Como habíamos comentado antes, como acá en el ejemplo que tenemos débito de 375 y tenemos un crédito de compras de 250, estaríamos pagando un 125 de impuesto. Cabe mencionar, y es algo que no expliqué anteriormente, que el crédito debe ser solo de compras relacionadas a algún proceso o alguna preparación, o en general tiene que ser relacionado al giro de algún negocio o de la actividad que realice. No puede ser de cualquier compra o cualquier tipo de uso personal. Entonces, en este segundo ejemplo tenemos al contrario, el débito es de 480, es decir, las ventas son de 480 el IVA, y el crédito es de 650. Entonces, en este caso tenemos un remanente de 170. Estos 170 se pueden utilizar en el próximo pago y se puede arrastrar así mes a mes hasta que lo podamos usar. Es decir, pues va a quedar como un saldo ahí a favor. Y pues algunas generalidades del impuesto serían que la tarifa es del 12%, el periodo pues es mensual, se paga mensualmente y se utiliza el formulario 2237. También otra sería ser agente de retención cuando corresponda. Esto no se da siempre, pero cuando sea necesario pues debe realizarse. Y algunas obligaciones formales pues es estar inscrito. Sería estar inscrito antes de empezar a realizar ya operaciones. También sería la actualización. Esto sería cada vez que cambiemos datos o algún tipo de aspecto ahí importante. Es también una obligación como la dirección, el número telefónico o algún tipo de información. También el cambio de régimen también se puede dar, aunque este solo se podría dar en los dos regímenes que tiene el IVA, que sería el régimen general y el régimen de pequeño contribuyente. Entonces solo entre ellos dos se podría dar el IVA. Y otra obligación pues serían las infracciones, de estar sujetos a todo este tipo de infracciones, y así como sus sanciones respectivas. Y bueno, hablando un poquito más específico de las generalidades del impuesto, vamos a explicar que se paga el impuesto en el mes calendario siguiente. Lo que hablábamos, que se cancela mes a mes, y tiene que ser en la fecha del mes calendario siguiente, del mes siguiente.
También la obligación que tenemos de ser agentes de retención. Aquí les voy a hablar un poquito sobre quiénes son los agentes de retención de IVA. En este caso serían los exportadores tradicionales, entidades del Estado, excepto municipalidades, y también operadores de tarjetas de crédito y contribuyentes especiales. También con lo correspondiente a los libros y documentos, hay algunos documentos que hay que autorizar, como por ejemplo las facturas, que serían el documento principal al momento de realizar una venta. Y también existen notas de crédito. Estas se pueden utilizar cuando se realiza algún descuento en algún producto que ya se facturó. Entonces ese monto de la nota de crédito viene a reemplazar el monto que ya se emitió en la factura. También existen las notas de débito que realizan pues al contrario la función, aumentar ese débito que ya se incluyó en una factura. Y también existe la obligación de habilitar ciertos libros. En este caso tendría que ser un libro de compras, un libro de ventas y también la contabilidad completa cuando corresponda. Ahora, con respecto a la emisión de las facturas, ¿en qué momento se deben emitir las facturas? Cuando se trata de bienes, de venta de bienes, la factura se debe emitir al momento de la entrega del bien. Y cuando se trata de prestación de servicios, la factura se debe entregar al momento de recibir la remuneración por el servicio brindado, por cualquier monto y con inclusión del impuesto cuando corresponda. Y algo muy importante que debemos conocer, cuáles son los requisitos de la factura. Principalmente la identificación del documento. La factura debe estar debidamente identificada, el número de serie y número de correlativo del documento. Perdón, la serie y número de correlativo del documento. También, según corresponda a la frase, pues sería pago directo, resolución número tal, de fecha número tal, o también podría ser sujeto a pagos trimestrales o sujeto a retención definitiva, dependiendo del caso. También debe contener nombre y apellidos completos, nombre comercial, razón o denominación social y nombre comercial del emisor. También debe contener el número de identificación tributaria, el número de NIT del contribuyente, que es quien está emitiendo la factura, y también la dirección del establecimiento u oficina de donde emite la factura. También incluye la fecha de emisión en la que se está realizando la emisión de la factura, nombre y apellidos o razón social o denominación social del contribuyente, NIT del adquiriente, o si este no tuviera NIT o no desea colocar NIT, pues consumidor final. También detalle o descripción de la venta y sus respectivos valores. Esto es algo muy importante porque en algunos comercios no especifican exactamente los artículos que se están comprando. Entonces, luego solo ponen artículos de ferretería, por ejemplo. Luego no sabemos ni qué tipo de artículos son, ni qué cantidad de artículos, únicamente tenemos un total y no sabemos cuál es el precio de cada uno. También descuentos concedidos, si estos se dan, los cargos aplicados también, si estos se dan, y el precio total de la operación, que sería pues ya el total de todo lo que mencionamos anteriormente. Pues luego de esto, ¿qué se hace? La factura original pues se entrega al adquiriente, a la persona que adquirió el servicio, a la persona que adquirió el producto, y la copia se queda con el emisor. La persona que está emitiendo la factura, yo me quedo la copia para mi contabilidad. Y emitir facturas con carácter legible es súper importante. La letra pues debe de comprenderse, debe de entenderse, y permanentes por todas las actividades afectas. Y también la vigencia de los documentos, que es muy importante. Es decir, pues todos los documentos que se emitan deben de llevar un plazo de vigencia. Y ahora, con respecto a la facturación especial o la factura especial, esta se emite por cuenta del vendedor. Es decir, yo como comprador voy a emitir mi factura por si el vendedor por alguna X razón no tiene factura, sino me puede emitir una factura. Cuando
esto se realiza, pues también tengo obligaciones con la factura que estoy emitiendo, como la retención del impuesto. Tampoco se pueden emitir entre contribuyentes y no emitirse en operaciones de carácter habitual, excepto cuando el emisor de la factura esencial haga constar que el vendedor se negó a emitirle una factura o la factura correspondiente por el servicio o por la compra del artículo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza la retención de impuestos en una factura especial, suponiendo que el total de la factura es 5.000 quetzales. La base para la retención sería 4.464.29. Esto lo obtuvimos dividiendo el total de la factura dentro de 1.12. Y cuando ya obtengamos la base para la retención, vamos a poder sacar la retención del IVA, que sería el 12% sobre la base, y la retención del ISR, que sería el 5%, igualmente sobre la base. Entonces, para saber cuál sería el total, vamos a restar estos dos montos sobre el total de la factura y nos daría un total a recibir de 4.241.8. Y bueno, para finalizar, algunas infracciones podrían ser la omisión o alteración de cualquier dato exigido en declaraciones. La multa es de 100 quetzales por cada documento. También no llevar al día los libros. La multa es de 5.000 cada vez que se le fiscalice y se compruebe que no se llevan al día los libros. No percibir o retener los tributos correspondientes, la multa equivalente al impuesto cuya percepción o retención omitiere. No emitir o entregar documentos o emitirlos sin estar previamente autorizados, la sanción pues es el cierre temporal. Y presentar las declaraciones después del plazo establecido, la multa es de 50 por cada día de atraso, como un máximo de 1.000. Y bueno, pues hasta aquí la información que les traje en este video. Gracias por verlo y adiós.